Ah, buenos días, hermanos. En primera instancia, les mando saludos del pastor Javier y de los hermanos que me estuvieron hospedando. Están muy felices. Todos estuvimos muy alegres de poder pasar un tiempo juntos. Todavía tengo la alegría en mi alma y les manda saludos a todos vosotros y gloria al Señor por ese tiempo que a mí me permitió estar con ellos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo en algún momento he pensado que cuando predicas más de una vez se te van los nervios, pero qué va. Cada vez que me corresponde es abrumador. Y no es abrumador por estar delante de vosotros. Es abrumador porque se trata de la palabra, ¿no? Y entiendo que algún día tendré que dar cuenta de todo esto. Y eso es tan abrumador que si no es por el Espíritu Santo, estoy consciente de que lo haré no solo mal, sino fatal. Sin embargo, si su Espíritu Santo me ayuda y nos ayuda, será genial, mejor que genial. Así que comenzaré. El título del sermón de hoy es Un año más, un año menos hacia la eternidad. Un año más, un año menos hacia la eternidad. Y estaré centrando el mensaje de hoy en la carta de Dios a los hebreos. Y vamos a estar leyendo puntualmente el capítulo 11 y hasta el 12. Desde el capítulo 11 al capítulo 12, versículo 10. Pero antes quiero hacer una aclaratoria. Voy a estar hablando de la eternidad y por lo tanto de la esperanza que tenemos de entrar en ella. Pero lo hago en un contexto en el que solemos hacernos proyectos, en un momento en el que solemos reflexionar sobre el pasado, sobre el año pasado, y en un momento en el que solemos tener metas para el año que viene, ¿cierto? Este es un tiempo en el que reflexionamos sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y aspiramos a que el año que viene podamos hacerlo mejor. Ciertamente esto es así. La pregunta es, ¿qué de todas nuestras reflexiones tienen que ver con la vida eterna? Y ahí está el tema. Antes de meternos de lleno en el capítulo 11, me gustaría hacer una introducción de lo que el autor de esta carta habla. Y en los capítulos 1 en adelante podemos ver que el autor comienza diciendo que Dios ha hablado, que lo ha hecho por medio de los padres y de los profetas, y que Cristo es la meta o el fin, el propósito de la revelación de Dios dada a los padres y por los profetas. Hablando de esto, el autor menciona sobre la supremacía de Cristo sobre los ángeles. En el mismo contexto hace una solemne advertencia sobre el peso que tiene la revelación de Cristo en contraste con la revelación del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento Dios se ha revelado y en efecto lo ha hecho, y los que se rebelaron a la revelación de Dios fueron castigados, el autor quiere enfatizar que aquellos que se rebelen a Cristo serán mucho más duramente castigados. Y esa es la advertencia. Ahora, Cristo en este sentido es el Salvador anunciado por medio de los padres y de los profetas. Él es el sacerdote esperado. Él es el hombre más sublime, apto para socorrer a quienes había de salvar, siendo Él propiciación por los pecados de ellos. Así, la salvación está obtenida en Cristo y solo en Él. Y aunque Cristo fue hecho menor que los ángeles, es autor de la salvación, siendo perfeccionado por la aflicción para ser cercano a sus hermanos.
esto es introducción, Cristo es un mejor ministro, autor de la casa que es la iglesia. Y casa, en el contexto de la carta de los Hebreos, es familia. Cristo es mejor que Moisés en este sentido, y Él es el autor de un nuevo pacto. Él es contrastado con Moisés, pero a Cristo se le atribuye mucha más autoridad que a Moisés. En este orden, el autor nos llama a mantener firme nuestra profesión de fe, a que seamos fieles al Señor, que recordemos que los pasados cayeron y fueron castigados no entrando en el reposo. Asimismo, si rechazamos a Cristo, seremos más duramente castigados. Pero también consideremos que la incredulidad puede ser vencida si con fe nos acercamos al trono de la gracia, recordando que Cristo nos ha acercado. Él es nuestro fiel sumo sacerdote. La advertencia es contrastada con la grata realidad de que Cristo, como fiel sumo sacerdote, tiene misericordia y compasión de todos nosotros. La validación, también vemos la validación del sacerdocio de Cristo y su eficacia para nuestro consuelo. Y aquí ya voy por los capítulos 5 de Hebreos. Y también el autor hace nos deja ver que la negligencia, esto es muy importante en la carta, la negligencia en el conocimiento de Cristo puede llevarnos a la apostasía. Los que rechazan y niegan a Cristo ciertamente no pueden tener esperanza de vida eterna. Los que permanecen y siguen sirviendo al Señor y a su iglesia, los tales pueden estar seguros de que alcanzarán las promesas, pues Dios no solo juró dar a Abraham una descendencia, poniéndose a sí mismo, sino que envió a Cristo como ancla segura del alma. Por tanto, la esperanza nos impulsa y nos guía a permanecer siendo fieles al Señor. Aquí, en este punto, voy a entrar a los capítulos 7 y 8 de la carta como una introducción, porque no quiero llegar al capítulo 11 omitiendo todo lo que el autor ha dicho. Y dice, hago aquí una síntesis, un resumen. Dice, Cristo es fiador de un mejor pacto, con juramento y promesas más elevadas. Ahora, debido a la ineficacia del pacto de la ley para salvar, se figuraba la necesidad de un pacto sin igual, uno establecido sobre las sombras del antiguo, pero mucho mejor, teniendo en Cristo pleno cumplimiento de toda la revelación y de los pactos. Esto es, salvar perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Cristo, ya que Cristo se ofreció a sí mismo como fiel sumo sacerdote una vez y para siempre, obteniendo en él todo el que cree las promesas del verso 8 al verso 12 del capítulo 8. Y vamos a ir allá, yo lo voy a leer. Pero antes, déjenme decirles, por tanto, Cristo es la revelación de Dios mediante los pactos de la ley y de la gracia. Ambos pactos señalaban el deseo de restablecer las relaciones entre el hombre y Dios, pero solo el pacto que es sellado por el sacrificio de Cristo o el sacerdocio de Cristo, solo este logra establecer a pecadores como hombres redimidos y libres. Ahora, lo que el autor dice en el capítulo 8, versículo 8 al 12 de la carta dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Cuando leen casa ya pueden pensar en familia, ¿verdad?
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la familia de Israel y con la familia, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora, el pacto de la gracia, aquí me voy a detener un segundo. El pacto de la gracia es el pacto que logra lo que el pacto de la ley no logra. ¿Qué es? Un nuevo corazón, una nueva mente. Pero no lo logra por ser un pacto. Lo logra porque Dios ya no se acuerda de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Pero no lo logra tampoco por esto. Lo logra porque Cristo sufre en la cruz. Ahora, el autor de Hebreos está hablando más o menos 3 décadas o 4 décadas después de la muerte de Cristo, antes de la destrucción del templo. Significa que cómo él puede estar a la vez citando un texto que es mucho más antiguo de lo que él está diciendo, y a la vez tener relación con ellos, que son los receptores. O sea, Dios está hablando por medio del autor, diciendo que Dios haría cumplir su pacto, pero su pacto tiene mucho más tiempo del que nosotros llevamos estudiando. ¿Cómo es posible? Creo que no estoy logrando capturar lo que quiero decir. El autor habla en la tercera década después de Cristo. Y está hablando de un pacto que fue prometido antes de que Cristo viniese al mundo. Romanos capítulo 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. El pacto de la ley figuraba la necesidad del pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia fue anunciado desde antes de la fundación del mundo. Pero para Dios fue un hecho desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo fue anunciado desde antes de la fundación del mundo como el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y estamos hablando de más de 2000 años después de la carta de Hebreos. Es decir, hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Sigo. La eficacia de Cristo como mediador de un nuevo pacto y su supremacía, sigue hablando el autor de la carta. La exhortación y amonestación a abrazar a Cristo sin fluctuar, considerando el retorno de Cristo ya sin relación con el pecado. Y advierte que los que retroceden y niegan la eficacia de Cristo y de su sacerdocio y pacto no pueden sino tener una garantía de condenación mayor. Sin embargo, la fe preserva al creyente para que no retroceda. Nótese que retroceder en el contexto es negar la eficacia y la supremacía de Cristo como mediador del nuevo y mejor pacto.
al decir, no, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, pasa a decir, es pues la fe. Es indispensable considerar que el pensamiento del autor no se ha separado de lo dicho con anterioridad. Pero es cierto que ahora va a hablar de la esencia de la obra de la fe, cuyo autor, al final del capítulo 11, es Cristo. Así pues, llegamos al capítulo 11, habiéndoles hecho una introducción más o menos de la carta antes de este texto. ¿Vale? Ahora vamos a ir al capítulo 11 y leeremos desde el verso 1 al 40. Y en esta lectura quiero que encontremos la fe, su tiempo y su cumplimiento. La fe, su tiempo y su cumplimiento. ¿Vale? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Quiero que veamos el tiempo y el cumplimiento de la fe. Dice el autor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición. Lo que el autor va a hacer a continuación es ilustrar la definición. ¿Vale? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían aún, ha dicho que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora está diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Ya Moisés las vio antes de que sucediesen. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, vean el tiempo, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El autor hizo una definición de la fe y ahora te está diciendo cómo esta fe se aplica en la vida de las personas que menciona. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven los tiempos y su cumplimiento? ¿Lo ven, hermanos, en el texto? Vale. Conforme a la fe, esta es la parte clave de esta lectura. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí lo que está diciendo el autor es: por la fe Abraham recibió la promesa de que en Isaac le será llamada descendencia. Y luego el Señor lo prueba y le dice: dame a tu hijo. Y en el pensamiento lógico de la promesa es: ¿y cómo vas a matar a mi hijo si se supone que él va a heredar las promesas? No lo sé. Sé que él prometió y sé que él hará. Y entonces ofrece su hijo y él está pensando: Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos y hacer cumplir su promesa. Pero algo es cierto: él prometió, él cumple. La fe, su tiempo y su cumplimiento. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, cosas que no han ocurrido. La fe es como si ya ocurriese. Por eso el autor está citando a estos hombres. No los está citando porque ellos son bonitos. Los está citando para ilustrar cómo obra la fe en ellos. Desde antes de que las cosas ocurriesen, ellos obraban porque estaban viendo algo más allá del tiempo presente. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe, su tiempo y su cumplimiento. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más? Digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros por la misma fe experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Han visto lo que ha hecho el autor? Ha hecho una definición de la fe y ha hablado de toda la revelación de Dios del antiguo pacto, y ha tenido en el centro de su narrativa una promesa. Algunos alcanzaron temporalmente esas promesas, pero al final dijo que no. Lo leímos, ¿no? Y estos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A ver, pero algunos sí que lo alcanzaron. ¿Cómo es que no lo alcanzaron? Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, en el centro de la promesa no estaba solamente el pueblo de Israel. Y usted tiene que preguntarse en este momento, ¿cuál es tu esperanza? Yo sé que yo soy muy joven y veo personas que han vivido muchísimo más que yo y me invade la sensación de que me va a venir a hablar este niñito, ¿no? Pero piensen delante del texto, ¿cuál es su esperanza? Porque el cristiano tiene que vivir en esperanza. Pero lamentablemente, la esperanza que muchos abrigan aquí, estoy seguro, porque mi corazón combate con lo mismo. La esperanza no es Cristo. Y si el autor está conectando toda la historia de la revelación del Antiguo Testamento hasta el momento de ellos, lo está haciendo para hacernos entender que Dios se acordó de nosotros. Que Dios no dejó a ellos en la cumbre de la promesa y a ellos les ha dado todo y nosotros nada, sino que Él ha dicho todo esto para que entendamos que para nosotros, en este caso los receptores originales, también había una promesa. Y la promesa la vimos ahí en el verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. El cumplimiento de las promesas de Dios es un tiempo presente y un tiempo futuro. En el tiempo presente Dios le da ciertas pruebas a sus hijos y les promete, yo estaré contigo, tú confía y obra. Y en el tiempo presente ocurre lo que Dios les promete, pero va mucho más allá, va hacia la eternidad. Comienza con una pequeña prueba, confía en mí en este pequeño momento. Y entonces yo te doy la promesa de la vida eterna. Así actúa la fe en el corazón de los hijos de Dios. Ahora, aquí pudiéramos decir muchísimas cosas, pero el autor no para ahí. El autor va a hablarnos ahora de Cristo directamente. Veamos los versos 1 y 2 del capítulo 12. Por cierto, todos tenemos fe. Todos. ¿A que sí? Pero no todos tenemos la misma fe. Dios quiere que tengamos una fe, hermanos.
pero una sola. ¿Vale? Reflexionemos. Seguimos. En el verso 1 y 2 del capítulo 12, el autor pasa a decir: entiéndase que ha hablado de todos los antiguos y ahora va a hablar de Cristo. El libro de la Biblia pone capítulo 11 y capítulo 12, pero en el pensamiento original no hay capítulo 11 ni 12. Sigue siendo una misma línea de pensamiento. Así que el autor está pensando exactamente en lo mismo que viene diciendo. Por tanto, ahora lo va a traer a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, ¿con eso los testigos? ¿Y qué hicieron los testigos? Recibieron una promesa, confiaron en aquel que prometió y actuaron. Tremendo testimonio de fe tenemos, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, esto me encanta. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vale. La fe es como, en este caso, una carrera. La figura que el autor usa es como la de un atleta, ¿cierto? En el contexto habían atletas literalmente, y para que los atletas pudieran correr mejor la carrera, ¿qué tenían que hacer? Llevar ropa pesada, ¿verdad? Casi iban desnudos. ¿Por qué? Porque su meta es correr hasta alcanzar la meta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el creyente tiene una promesa, y la promesa es la de la vida eterna, pero dicha promesa para el creyente en el tiempo presente sigue siendo una meta, no lo ha alcanzado aún. Por lo tanto, el creyente tiene que mirar hacia atrás, reconocer el testimonio de los antiguos y con esto proseguir hacia la meta de la vida eterna. Pero aquí hay algo supremamente hermoso que no tuvieron los antiguos. Dice el autor: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por un lado tenemos el atleta. Por otro lado tenemos la meta. ¿Vale? Si yo agarro al atleta y le digo: corre hasta la meta, puede que el atleta tenga ánimo en el camino, pero ciertamente cuando haya andado lo suficiente se sentirá agotado. Ciertamente cuando haya andado lo suficiente se sentirá defraudado. Ciertamente mientras haya andado se sentirá que ya no quiere seguir andando. El autor te dice: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe, que te hace a ti correr la carrera. Y tú dices: ¿eso no es un bálsamo suficiente? Ustedes saben la disciplina que tenían que tener los atletas para alcanzar la meta. ¿Y saben por qué corrían? Por una efímera gloria. ¿Saben por qué debe correr el creyente la carrera? Por una eterna gloria. Y esto no es suficiente, ¿verdad? Hay un aspecto que me sorprende, y es que el autor dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y yo estuve investigando el término original que usa el autor, y una de las inflexiones muy posibles ni siquiera es que sea autor, sino pionero. Ahora, pionero significa alguien que ya ha corrido la carrera
el primero en alcanzar la meta, y le dice a los demás, miren, yo he corrido. Yo les doy testimonio. ¿No es hermoso? Ahora, el autor dice que Jesús, cuando corrió la carrera, tenía un gozo puesto delante de él. ¿Ustedes creen que Cristo iba a soportar la cruz sin tener un gozo puesto delante de él? Yo no lo creo. Ahora, la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba es, ¿cuál es el gozo puesto delante de él? ¿Por qué Cristo se mantiene en la carrera? ¿Por qué quiere perseverar? ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Y ciertamente, al final dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no creo que esa sea la respuesta a esta pregunta del cuál era el gozo que él tenía delante. Yo creo, y obviamente esto es una conclusión un poco teológica, que Jesús tenía otra cosa en mente cuando sufrió la cruz. Y creo que la respuesta está en Isaías 53, verso 10b al 12. Les leeré. Cuando haya puesto su vida. Ahora todos aquí sabemos que está hablando de Cristo, ¿verdad? El autor de Isaías. ¿Sí? ¿Alguien lo duda? No, ¿verdad? Vale. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasará? Que verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús estaba pensando, Padre, esta es tu voluntad. Después de que ponga mi vida en expiación por los que tú has escogido, después de que yo haya derramado la última gota de mi sangre santa, tú serás complacido, tú serás glorificado, y mi alma está satisfecha con que tú, oh Padre, quedes satisfecho de la obra que yo haré por ti. Y esta obra llevará a muchos a tu redil, y muchos te glorificarán y te alabarán y bendecirán tu nombre. Hermanos, para mí, ese es el gozo puesto delante de él. Pregunta: ¿cuál es el gozo puesto delante de ti por el cual tú te vas a apartar para Dios el resto de tu vida? Porque la vida cristiana es algo, y todo lo que tú quieras, pero menos es fácil. Lo último que es fácil. Tienes que tener un gozo más grande que cualquier sufrimiento que te venga por seguir a Cristo. Porque Cristo lo tenía. Ese es lo que está haciendo el autor. Les está diciendo, tienen una carrera por delante. Tienen a Cristo el pionero. Y mídenlo. Yo les pregunto, ¿no es fascinante? Y voy a hablar otra vez de Romanos 4:17. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿En qué momento escribió Isaías? Casi 800 años antes de Cristo. ¿En qué momento cita el autor? 3-4 décadas después de Cristo. O sea, Dios ha hecho todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Voy a conectar otra vez con la esperanza.
Hermanos, dudar de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, yo creo que es mejor dudar de nuestra existencia. Antes de que tú, cuando estés en tus luchas, dudes de la esperanza que tienes en Cristo, duda de ti mismo, de tu existencia, pero no dudes de que Dios cumplirá su promesa y enviará a Cristo, ya sin relación con el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Mira todo este despliegue de gloria, de revelación. Y todo lo ha cumplido a la perfección. ¡Ah! Es hermoso. Vale. Dejad que me deleite. Ahora tenemos en los versos 3 al 4, la fe, su autor y el llamado a imitarlo. La fe, su autor y el llamado a imitarlo. Versos 3 al 4. Hoy se me está secando la boca un poco más de lo común. Perdón. Traemos a la memoria todo lo que hemos visto y ahora nos concentramos en los versos 3 y 4, donde el autor sigue diciendo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Venid, amigos míos, venid, hermanos míos, considerad a aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Él sufrió una contradicción no de pecados, como si en él mismo hubiese esta lucha que hay de la nueva voluntad contra la vieja voluntad, que es una contradicción donde Pablo dice a veces yo quisiera hacer lo bueno y no puedo. No, está hablando tal contradicción de pecadores. Es decir, que los pecadores lo azotaron. Los pecadores lo humillaron, siendo el Rey de Gloria. Y ustedes tienen que considerar a Él, porque Él, a pesar de esta contradicción, ¿por qué es una contradicción? Porque es el Rey de Gloria, siendo humillado por hombres creados por Él mismo. Él es el Rey de Gloria y fue paciente y fue clemente y combatió y resistió, no pagando mal por mal, sino dejando la causa a aquel que juzga todas las cosas. Considérenlo a Él, hermanos, y sigan adelante sin desmayar en vuestro ánimo. Es que el autor es como si nos estuviera leyendo. Sabe que nos vamos a desanimar. Y le dice: no pongas la mirada en ti. Te vas a hundir si te miras a ti mismo. Pon la mirada en alguien que, siendo gloriosísimo, soportó tal contradicción de pecadores para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Y ¿sabes algo? Dentro de la voluntad de su Padre estaba tu salvación. No te canses. No te canses. Y Él usa: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, cuando dice combatiendo contra el pecado, mi intuición lógica me lleva a pensar de que es el pecado que mora en mí. Pero por la expresión del autor tengo que inferir directamente que el autor está hablando de un asedio externo. ¿Sí lo logran ver conmigo? Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores alrededor de él, es externo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque tiempo presente aún. Este texto fue escrito antes de la destrucción del templo. O sea, antes de que la destrucción del templo se lleve a cabo. Después de la destrucción del templo, ustedes saben lo que les ocurre a los judeocristianos, ¿no? No tienen ciudad permanente. Y por eso el autor dice, aún todavía. No habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte. Y la muerte no es algo que ellos se van a infringir a sí mismos, es algo que otro les va a infringir. Combatiendo contra el pecado. Hermanos, la lucha que nosotros tendremos con el pecado es sistemático. Primero, por un lado, está tu pecado, está tu corazón corrupto, lo sabemos, ese lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cuando nuestro corazón nos lleva lejos de aquel que amamos, lo sabemos, lo conocemos. Pero hay otro aspecto en que nosotros hemos de luchar contra el pecado y es externo. Y este externo, usted pudiera pensar que porque vive en España, en una ciudad y en un país democrático, usted no va a sufrir ningún asedio. Pero déjeme decirle algo. Si yo insisto en hablar hoy de la fe y de la esperanza, es porque el diablo, el mundo y nuestro propio corazón nos vende una esperanza y una fe que no tiene nada que ver con Cristo. Y déjeme decirle algo, eso es persecución, eso es asedio, solo que es en el alma, solo que es en el corazón, solo que es en la mente, desviando vuestro corazón hacia afectos temporales. Algún autor, cuando Constantino formalizó el cristianismo en el Imperio Romano, dijo que Constantino con su oro había hecho más mártires que los antiguos con la espada. Solemnidad, hermanos, solemnidad, porque el autor nos ha dicho que si los antiguos no entraron en el reposo y ellos no tenían la revelación de Cristo, mucho peor será con aquellos que aposten o que se aparten de Cristo. ¡Oh, qué miedo! No, temor. Porque el cristianismo es de todo menos fácil. ¿Usted quiere una vida fácil? Váyase de la iglesia. ¿Usted quiere un camino angosto? Apártese de la iglesia. Pero le aseguro, por la Escritura, que después de terminar su camino no va a encontrar ninguna esperanza. Esa es la diferencia con el cristianismo. Es una puerta súper estrecha, difícil, incómoda, autonegación, abnegación, muerte a uno mismo, combatir, luchar, correr, combatir, luchar, correr, combatir, luchar. Te cansas, pero te levantas y vuelves tus afectos a Él. Pero al final, al cruzar el umbral, verlo será tan glorioso que se te acabará. O sea, ni siquiera estarás pensando en toda la negación que tuviste en tu camino de fe. Porque lo invadirá todo. Así que este es el ejemplo que utiliza el autor para animarnos. Mi conclusión es que se trata de algo externo. Hermanos, vigilad, por favor. Vigilad. Porque aunque no veamos espadas a nuestro alrededor, Satanás no se ha detenido. Vigilad. Eso es lo que hace el autor en la carta de los Hebreos, decirle a los hermanos, vigilen de no descuidar a Cristo, vigilen de no descuidar a Cristo, vigilen, corran la carrera que tienen por delante, todavía ni siquiera les han puesto una espada en el cuello, y Cristo soportó la cruz, vigilen. Ahora el autor pasa a hablar en el verso 5 al 10 acerca de la disciplina del Señor.
como un sello de que somos adoptados en la fe. ¿Vale? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no tenéis herencia. Moriréis sin herencia y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y tendremos herencia? Y aquellos, es decir, aquellos padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir, el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad es una forma de decir para que tengas vida eterna. Yo inicié este sermón considerando cuál es tu esperanza. Y yo no estoy diciendo, no quiero decir, por ejemplo, que no tenemos que hacer resoluciones en Año Nuevo. Por ejemplo, por si alguno me malinterpreta. Estoy diciendo que si tú eres cristiano o cristiana, hay una esperanza que te debe mover. Y es una esperanza eterna. Y yo sé que en estos tiempos vamos a hacer resoluciones. Yo he hecho las mías, por cierto. Pero si mi resolución detrás de todas las resoluciones que tome en el tiempo presente no consideran a Cristo, les voy a decir que hoy Dios les está advirtiendo. Porque les voy a decir algo que ya es información gratuita. Se van a morir todos. Así que tienen que caminar con una esperanza más elevada que la vida presente. Y eso es lo que Dios quiere. Que tengan una esperanza por la cual tomen decisiones. Y eso los va a hacer andar una carrera que imite a Cristo. Amén. Bien, ahora para ir concluyendo, el autor, voy a citar algunos versos de toda la carta que hablan específicamente de la esperanza de la vida eterna. Si hay algo, yo siempre, antes de preparar los sermones, le digo: Señor, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la carga? ¿Qué pesa? ¿Qué es lo que pesa? Y en este caso, si hay algo que yo digo después, me puedo morir, ya hice lo que tenía que hacer, es que a partir de, o con este sermón, vosotros entendáis que Dios les quiere dar esperanza. Pero yo no podía hablarles de la esperanza sin hablarles de la fe y sin hablarles de Cristo. Y ya que por la gracia del Señor creo haberlo hecho, quiero mostrarles cómo esta carta tiene 10 versos que hablan específicamente de la esperanza. Esta carta tiene 10 versos que habla exclusivamente o particularmente de la esperanza. Ahora, antes de leer, yo quiero hacer la pregunta, y es una pregunta. ¿Han visto a Cristo, que es el cumplimiento y el tiempo de todas las promesas de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hermanos míos, veamos la esperanza. ¿Vale? Me doy por satisfecho. Podemos hablar de la esperanza.
ya que Cristo es el centro de ella. Hebreos 3, no necesariamente tienen que buscar los textos, ¿vale? Hebreos 3, del verso 6, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la... ¿De qué esperanza está hablando? De Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ahora, ¿en qué les está diciendo? Él es la esperanza. Si nos mantenemos, ¿qué? Si nos mantenemos, ¿qué? Vale. 6:11. Capítulo 6, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios quiere que tengas esperanza, hermano. Pero también quiere que te mantengas firme hasta el fin. Pero te puedes mantener firme hasta el fin si tienes una esperanza segura, ¿o no? ¿Y cómo sabemos que es firme y es segura? Los antiguos miraban pequeños vestigios. Nosotros miramos a Cristo completo. Tenemos esperanza, mantengámonos firmes. Ahora el mismo 6, pero el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para, el término asir es sujetarse con fuerza, pero no una fuerza cualquiera, sino una fuerza violenta, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Delante de quién? De nosotros. Es como si ¿recuerdan a Cristo en su humanidad? Sufriendo la ira del Padre en la cruz. En ese momento Jesús se aferró a la esperanza puesta delante de Él. De la misma forma, tú, amado creyente, aférrate a la esperanza de Cristo. De la misma forma. Vale. Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le... Aquí, este texto es muy puntual. ¿A quién se dirige el autor? A los hebreos. Lo que el autor nunca hace es hablar de la recreación y de la nueva naturaleza o de cómo llegamos a convertirnos. El autor nunca habla de la regeneración, porque el autor está escribiendo a cristianos, a gente que ya ha hecho una profesión de fe pública, y sabemos que era difícil declararse cristiano en aquel momento. Así que los que habían resuelto seguir a Cristo ya lo habían hecho. Ahora se espera o se especula que habían pasado por lo menos 3 décadas cuando el autor les escribe. Es decir, que el autor tenía en mente el hecho de que algunos de los creyentes de allí estaban apartándose de Cristo por volver al judaísmo. Sí, los receptores de esta carta estaban fluctuando con el judaísmo, y eso hace que ellos estuvieran quitando a Cristo del centro de la fe y de la esperanza. Por eso él dice: así también Cristo fue ofrecido. ¿Por qué dice una sola vez?
Porque en el antiguo pacto, ¿cuántas veces tenía que hacer sacrificios el sumo sacerdote? Él les está diciendo: Cristo una sola vez y para siempre. No se aparten de Cristo. Ahora, por lo tanto, Jesús regresará por segunda vez, pero esta vez no vendrá con relación al pecado, es decir, para morir por nuestros pecados, sino puntualmente a salvar a aquellos que le esperan. Nuevamente, hazte la pregunta con toda honestidad, hermano, con toda sencillez: ¿esperas a Cristo? Es muy simple la pregunta, pero el corazón entreteje muchas artimañas. Y ponemos cosas que son legítimas en lugar de esa esperanza. Es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Esperad pues a Cristo, porque Él vendrá y ya no tendrá ninguna relación con el pecado. Amén. Bien, el capítulo 10, desde el verso 23 al 27, voy a leer. Dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que ¿cuál día? El día del cumplimiento de nuestra esperanza se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, debo hacer una advertencia sobre el infierno, porque el autor lo está haciendo. Los que esperan a Cristo no tienen que temer. Los que se autoengañan deben temer. Ahora, el término aquí es: pero si pecaremos voluntariamente. Volvamos al contexto. Eran cristianos que estaban vacilando con el judaísmo. Pecar voluntariamente es dejar a sabiendas la esperanza que tenemos en Cristo y asirnos o volver al judaísmo y poner en ello nuestra seguridad. Ahora, porque si el término se traduce: si pecaremos voluntariamente, yo hago la pregunta: ¿quién peca involuntariamente en esta sala? Todos nuestros pecados son voluntarios. Pero es que el autor no está hablando del acto pecaminoso en sí, sino de abandonar a Cristo por el judaísmo. Y tú dirás: eso no tiene nada que ver conmigo. Pero yo me estaba preguntando: ¿por qué alguien dejaría a Cristo y se marcharía al judaísmo en su contexto? Hermanos, en el contexto, el judaísmo para muchos había sido un medio por el cual podían verse a sí mismos como irreprensibles por su propia justicia. Es decir, que para nosotros, 2000 años después, negar a Cristo, pecar voluntariamente, sería establecer en tu propio corazón tu propia justicia y negar la eficacia de Cristo. Y mirar en la iglesia evangélica a los demás por el hombro. Qué osado es esto, ¿no? Eso sería pecar voluntariamente. Y el autor les está diciendo: si ustedes niegan a Cristo, el único medio por el cual Dios salva, les puedo decir que no tienen ninguna esperanza de vida eterna, sino una horrenda expectación de juicio. Cada vez que alguien, escuchando, entendiendo, saboreando, conociendo las verdades y las riquezas de Cristo, se aparta, ese alguien está firmando su sentencia.
Así que mientras que por un lado los creyentes pueden tener esperanza de vida eterna, por otro lado los que se apartan pueden tener la esperanza de la condenación eterna. Ya les dije que el autor les ha advertido de manera solemne que no abandonen a Cristo. ¿Por qué será? Porque todavía nos vemos buenos, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos vean como somos pecadores, necesitados de la gracia. Cuidado. Desde el verso 35 del mismo capítulo 10, 35 al 37, dice el autor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Otra vez, la esperanza, el retorno de Cristo. Hermano, el sufrimiento puede ser muy agudo, la soledad puede ser crónica, la depresión puede ser real. Sí, pero también lo es el retorno de Cristo. Ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Capítulo 11 y verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién esperaba esa ciudad? Abraham. ¿Ustedes me pueden explicar cómo el autor infiere que Abraham estaba esperando la ciudad celestial? Impresionante, ¿no les parece? Si Abraham salió de la tierra de su parentela, no salió para recibir una tierra física. Paradójicamente, el autor nos dice que él está esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. Hay algo muy curioso. ¿Ustedes saben que el oficio de Jesucristo no era meramente carpintero? Es decir, alguien que trabaja con madera. El oficio de Cristo era más o menos constructor de casas. Ustedes saben que Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14: no os entristezcáis, iré y os haré morada. Piensen en eso. Aquí no tenemos tierra, aquí no tenemos herencia, pero nuestro Salvador ha ido a prepararnos morada. Por eso tenemos que levantar la mirada. Amén. El 13, mismo capítulo, verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me queda solo un verso. Solo uno. Pero quiero que piensen. ¿Qué merecen cada uno de nosotros? Piensen de forma personal, ahora, en este instante. Sean honestos, párense delante de la cruz y pregúntense: ¿yo qué merezco? ¿Yo qué merezco? Y ahí
ahí está, en la misma cruz donde yo me estoy preguntando qué merezco, está el Cordero diciéndome: te he preparado una ciudad. ¿Saben por qué alguien puede alegrarse con eso? Porque sabe que no lo merece. Y por esa esperanza caminamos, perseveramos, cueste lo que cueste, porque a Cristo le costó la sangre. Y Cristo no se bajó de la cruz. Yo no voy a rendirme, porque Él no se rindió. No voy a ceder a las tentaciones del diablo y a las maquinaciones del mundo y a mi perverso corazón. No voy a ceder, porque Él no cedió. Porque me ha preparado una ciudad. Y porque no importa lo que el mundo haga con nosotros, Él nos ha preparado una ciudad después de este tiempo. Decidme, hermanos, si por esta esperanza no vale la pena dejar la vida. Completamente. Verso 14 del capítulo 13. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Señor y Padre nuestro, te pedimos perdón, porque si somos honestos, muchas veces nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra seguridad la determina nuestra condición en esta sociedad. Y no la determina tu Hijo, la esperanza que tenemos en Él de la vida eterna. Este año hemos hecho muchas resoluciones. Te hemos dado las gracias por el año que pasó y te pedimos que este año lo prosperes, porque eso es lo natural. Queremos estar bien, siempre deseamos el bien y nadie querría el mal para sí mismo, es cierto. Pero ¿qué tal si hoy te pedimos, oh Señor, que más allá de las cosas temporales nos permitas saborear las glorias, los deleites y los goces de la vida eterna? ¿Qué tal si hoy nos permites, oh Señor, conocer a tu Hijo de forma más íntima, de forma más profunda, de tal manera que conmueva nuestros corazones, que quebrante nuestras almas y que nos haga suspirar de anhelo por Él? ¿Qué tal si ahora nos rendimos y reconocemos que Él es todo precioso, que Él es deleitable, que Él es sublime, más que el oro, más que las riquezas del mundo, más que la juventud, más que el vigor, más que cualquier cosa copiosa y deleitable de este mundo? Cristo, Cristo, Cristo y Cristo es mucho más. Y la esperanza que tenemos es verlo, conocerlo, deleitarnos en Él y por medio de Él conocerte, amarte y glorificarte. Perdónanos cuando nuestro corazón nos lleva lejos de ti, y nos ocurre muy frecuentemente, Señor. Ayúdanos a entender que aunque nosotros no sufrimos literalmente una persecución física, hay una persecución que se juega en nuestras almas. Y hay una persecución que se juega en nuestras mentes. Y es la gloria del mundo, la gloria del hombre o la gloria de tu Hijo. ¿Qué pesa más en nuestras almas? ¿Qué pesa más? Ayúdanos a entenderlo. Porque si hay algo que pesa más que tu Hijo, ciertamente debemos arrepentirnos. Y no vamos a ser hipócritas, no estamos aquí para ser hipócritas. Hay muchas cosas que pesan más. Perdónanos. Y
ayúdanos a saborear a Cristo. Porque si le vemos tal cual como Él es, por la fe, ya nosotros estamos con Él reinando. Si lo vemos tal cual como Él es, ya estamos con Él a su diestra de poder. Si lo vemos tal cual como es, para ti que las cosas son sí y amén. Si lo vemos como tú lo ves, Señor, este tiempo presente ha dejado su belleza, este tiempo presente con todos y sus distracciones ha pasado. Este tiempo presente con todas y sus fascinaciones ha pasado. Este tiempo presente y con todas sus ofertas ha terminado. Y queda la iglesia gloriosa en la ciudad que tu Hijo le ha preparado. Y queda esa gran boda, queda ese gran banquete, queda esa gran celebración. Queda tu pueblo escogido y redimido desde antes de la fundación del mundo, y quedamos allí con Él, deleitándonos por la eternidad, conociéndote por la eternidad, entendiendo la eternidad al entenderte a ti, si lo vemos como tú lo ves. Gracias por traernos un mensaje de esperanza, Señor, y haz que se quede anclado a nuestras almas. Muchas serán las aflicciones de este año y de los años que nos restan, pero ninguna de ellas nos apartará de ti. Ninguna. Porque Cristo no se rindió, porque Cristo no se bajó de la cruz, porque Cristo triunfó, porque Cristo reina, porque fue coronado de gloria, porque tú le diste potestad sobre todo y sobre todos, y porque por Él nosotros te veremos tal cual como eres, y seremos vestidos de un cuerpo de gloria, ya sin ninguna relación con el pecado. Oh Señor, que vivamos por esta esperanza para gloria tuya.